Bueno, pues, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presentación, porque para mí es un honor estar aquí, en estas tierras maravillosas que nuestro padre siempre nos traía desde pequeños, donde la historia está completamente inundada en cada rincón. Y bueno, muchísimas gracias al presidente de la Diputación, que no ha podido venir, Conrado Iscar por Ordóñez, por organizar estas cosas, Roberto Migallón, que nos has hablado, al Patronato de Turismo por organizar este foro tan interesante de historia-naturaleza, que yo creo que es una dirección que tenemos que promocionar por todos lados, y a la directora del Castillo de Fuensaldaña, Pilar Peña, Laura Martín, es la alcaldesa, muchísimas gracias, y a la directora del Castillo, Pilar Peña, por mantener este lugar y por ser este lugar que nos acoge. No sé si se puede ver ahora, perfecto. Bueno, así vamos a ponerlo aquí, perdonar estas cosas, así, y aquí que vuelva aquí el ratonín. Bueno, pues de lo que vamos a hablar es del Gran Biotour, y vamos a descubrir qué es eso del Gran Biotour y viajar nuestra naturaleza. ¿Por qué nuestra naturaleza? Porque mi padre siempre decía que los viajes, ya sea donde sea, lo que nos demuestran es quiénes somos nosotros. Es el conócete a ti mismo ese de siempre, ¿no? Entonces, vamos a hablar de viajes de naturaleza y si es posible viajar nuestra propia naturaleza, sí. Perdonar por estas tecnologías siempre punteras que... Bueno, pues me hace mucha ilusión estar aquí. Estamos en un castillo maravilloso donde fue pisado por nuestros reyes católicos, entonces la historia comienza ya bastante potente. Pero bueno, ¿qué conlleva viajar tu naturaleza? Que es un poco de lo que vamos a hablar. Para mí, viajar la naturaleza puede ser una aventura directamente, viajar y explorar lo que nos rodea. Es un poco el reto que tenemos ahora mismo, en vez de desplazarnos ya tanto, empezar a mirar realmente qué es lo que tenemos alrededor, dónde puede estar esa aventura, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que empecemos a hablar de la naturaleza de los viajes de aventura. La aventura es una palabra que en mi casa es algo que hemos visto como normal y natural, ¿no? Que al final es un poco lo que... Pues cuando me decían qué vida más rara, digo, pues sí, pero claro, en mi casa era normal, todo. Mi padre siempre venía de viajes, venía lejos, siempre venía, contaba desde pequeña, veías cómo iba evolucionando tu vida de una manera, pues eso, llevabas monos al colegio porque mi padre me los había traído, o nos íbamos un año entero al circo porque nos sacaba, o sea, es una vida ya un poco diferente, pero de la que estoy orgullosísima y que ahora mismo, a medida que va pasando el tiempo, estoy cada vez más encantada de haber podido dar ese legado a mis hijos, de que mis hijos lo den a los suyos y de ver que funciona. Cuando eres fiel a tus orígenes, lo demás viene solo, ¿no? Entonces vamos a hablar de naturaleza, de los viajes de aventura o de la aventura de los viajes de la naturaleza. Si comenzamos con los griegos, el conócete a sí mismo, que siempre decía mi padre, ¿no? El noctis autum, que está en el frontón de Delfos, eso fue una palabra que siempre, hasta el final de los días de mi padre, decía, todavía me queda una asignatura, que es conocerme a mí mismo. Yo creo que ese es el movimiento del motor de dar un viaje a lo desconocido, que es un poco lo que vamos aquí a intentar descubrir, ¿no? Entonces, siempre me ha encantado ver el valor de la aventura. Vamos a hablar de valores, que yo creo que es algo muy importante, que yo creo que necesitamos ahora más que nunca. Y ese valor de la aventura, como decía mi padre, siempre estaba en armarte de valores, tener un reto y ir a la información. A la información, ¿para qué? Para volver y contarlo, ¿no? Eso era el espíritu de mi padre, eso es lo que nos enseñó. Y es muy bonito porque esto le llaman a la mirada de Ulises, que es el nosto circular. No sé si conocen, que yo cuando lo leí me pareció una maravilla. El nosto circular viene de nostalgia. Y nostalgia siempre es cuando se iban todas las mitologías, Ulises, Telémaco, siempre viajaban a lo desconocido, tenían unas cosas brutales. Mi padre siempre fue así porque lo leyó desde pequeño, pero siempre tenían esa nostalgia. La palabra nostalgia viene de nostos, que es el viaje circular, el de ida y el de vuelta. Nosotros vamos a hacer un viaje de ida y de vuelta
¿Y qué podemos volver a hacer? Necesitamos volver a la naturaleza, por eso creo que este foro es muy importante, porque creo que la naturaleza, nuestra propia naturaleza, tenemos que volver a ella y poder navegar estos mares locos que tenemos últimamente de información, desinformación. O sea, creo que es un momento importante y en la naturaleza es donde nos volvemos a encontrar, ¿no? Una cosa importante que decía mi padre eran los límites. Los límites son importantes porque aquí le tenemos, siempre nos hacía ver los viajes desde otra mirada, ¿no? Y para él decía que el entrenamiento de los límites era importantísimo, entrenar tus habilidades. Esto es lo que yo, que hago ahora cosas con niños en colegios, les hablo. Tenemos que detectar dónde están nuestros valores, dónde están nuestras habilidades, que da igual, todo el mundo tenemos habilidades. A mí cuando la gente me dice, no, es que yo no soy creativo, no puedo hacer fotos, que yo empecé dirigiéndome a la naturaleza y llevando a la gente a través de la fotografía de naturaleza. No, es que no soy creativo, no, por naturaleza somos creativos. Es más, nos salvamos de la extinción por creatividad, por inventarnos constantemente, pero para eso tenemos que estar activos y tenemos que estar en un reto de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, ese valor de la aventura que nos enseñó era: entrena el límite, vete a la información y vuelve para contarlo, ¿no? Entonces, en su caso fue el deporte fue lo que le abrió cosas tan dispares para luego lo que acabó siendo, ¿no? Pero él siempre decía que se fue a América en unas olimpiadas tirando la jabalina, que ya saben ustedes que ahora me da pena porque cuando veo a los niños, Miguel de Acua Salcedo, la jabalina, pues ya se va olvidando, ¿no? Entonces yo intento que un personaje tan importante y tan inspirador como era mi padre, pues no se olvide y sea todavía un referente, ¿no? Por eso estoy yo ahí intentando con esos niños, hablándoles de estas cosas, de mitologías, de salir a la información. Les cuento unas cosas locas, vamos a ser expedicionarios, no entienden nada, pero luego una vez que están en la naturaleza, bum, 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 todo se ordena, se posiciona y vuelven a tener esa mirada, ¿no? Entonces, él decía que gracias a ese deporte, cuando fue a la isla de Pascua, que es lo que cuando fue a Chile todo el mundo volvía, y él decidió que pasando por una calle vio a un... Esto lo cuento siempre porque me parece muy bonito y le define muy bien, ¿no? Nunca sabemos en los viajes dónde va a saltar una liebre interesante para poder seguirla, ¿no? Entonces, pasando por un escaparate, vio un moai cava en Chile, con esas pupilas de vértebras de tiburón, y entonces dijo, como que le dijo, tú ven aquí, ¿no? Como esa película del fotógrafo, ¿no? Y preguntó, ¿de dónde es esta estatua? Le dijeron, bueno, pues esto es de la isla de Pascua, que está ahí, y solo un barco al año va. Bueno, pues él quiso liar a amigos suyos que volvían a los 3 meses a España, pero nadie se quedó. Entonces él se quedó 3 años. ¿Y qué hizo? Se fue en el barco y a la vuelta no sabía cómo ir, solo había un ballenero, y le dije, ¿tú qué sabes hacer? Pues yo sé tirar la jabalina. Venga, pues tú, arponero. Siempre nos decía, nunca sabes dónde tú entrena tus habilidades, y en ese tema pudo meterse en ese barco, pudo ser arponero, pudo cumplir su sueño de ser ya la mitología, de cazar Moby Dick, porque él siempre decía que desde pequeño las leyendas, por eso me encanta estar aquí en este castillo, porque todo lo que sean leyendas, mitologías para niños, debemos seguir influyendo e inspirándole, ¿no? Porque al final son su imaginación. Estamos ahora en un mundo de pantallas bastante problemático, porque realmente les están dando experiencias cuando la experiencia tiene que estar en el mundo real, ¿no? Por eso creo que este momento es muy importante volver a retomar todo esto. Igual que cuando estaba con los indios, pues tirando la lanza, pues se llevaba la mejor hamaca. Entonces, todo eso era importante. Y entonces, hablando de la información, que me gusta a mí investigar y sacar fórmulas, un poco matemáticas de todo, ¿qué pasaba antes, no? Cuando te ibas a un viaje, mi padre hacía ese entrenamiento de habilidades, estudiaba, y la aventura era llegar a la información cuando no había este momento de información sobresaturada, ¿no? Era un viaje que tenía que realizar a sitios que no iba nadie. Y entonces luego, cuando vino de esos 3 años de América, se dio cuenta de la importancia de hablar a la gente de aquí de lo de allá, porque no había conocimiento, y entonces se hizo reportero, pero él nunca dijo que era reportero, era simplemente iba y volvía con información. Y ni aventurero le gustaba, o sea, él era siempre, pues, bueno, él decía que era un monje,
que iba de monasterio en monasterio, ¿no? Que era un giro vago. Pero bueno, en el caso de, en su época, era un antes, ir a la aventura, llegar a la información y volver para contar. ¿Qué nos está pasando ahora? Ahora está pasando que la información la tenemos por todos lados, no hay ningún tipo de gesto de esfuerzo por llegar a la información. Ahora empezamos a tener un esfuerzo a descifrar qué es información y qué es desinformación. Volvemos a navegar en esos mares de desinformación como hacía Elcano al dar la vuelta al mundo sin saber lo que iba a encontrarse, esas cabezas de perros, esos monstruos mitológicos. Pues la red ahora vuelve a estar inundada de todo eso y por eso es importante volver a esos valores, ¿no? ¿Para qué? Para las acciones tienen que volver con valores en red, ¿no? Eso es lo que yo estoy obsesionada, volver, o sea, cualquier cosa es bueno si dejas una acción con valor. ¿Por qué? Porque al final es tu aportación, no estás de un viaje, no. Entonces, he querido intentar descubrir esa fórmula para poder reeditarla y poderla aplicar. Entonces, bueno, ¿cómo lo aplicamos? Tenemos aquí un viaje, vamos a hacer un viaje entre el Grand Tour, turismo de naturaleza y expediciones científicas. ¿Por qué? Porque para mí es importante volver a lo importante que hemos tenido y agarrarnos a ello y poderlo adaptar, ¿no? Entonces, el viaje del viaje, pues comenzamos con el Grand Tour. El Grand Tour, como saben ustedes, era un viaje que se realizó, que empezó en el siglo XVI, a mediados del XVI, y entonces era un viaje de estudios para gente con unas características limitadas, o sea, muy diferenciadas. Era un joven noble, tenía que bajar con un tutor, tenía un itinerario, era importante Europa. Nosotros salimos de esa época maravillosa de este castillo, que era toda la conquista y todo ir a América y reconocernos en América para volver. Pero en este siglo lo que interesaba era la historia, ¿no? Estábamos Roma era muy importante, teníamos que ir a ver esa cultura, ese conocimiento del hombre, y todo el Grand Tour tiraba hacia el Mediterráneo, hacia Roma. Hacía todo un recorrido y solían tardar de 2 a 3 años. Luego, esto nace en Inglaterra, pero luego Alemania hace una versión un poco dejando ese mundo de nobles, de burguesía, del turismo, que es un poco ese Grand Tour que empezó con los souvenirs. Ya les interesaba mucho venir siempre con temas materiales para poder hacer sus colecciones. Y bueno, he puesto aquí un Bernardo José Olives, que es un menorquín de Ciudadela, que salió en 1600, y es muy interesante porque todos empiezan a llevar sus cuadernos de campo, que es muy interesante. Luego, directamente nos pasamos, se transforma en ese Grand Tour en expediciones científicas, que es una de mis pasiones, ¿no? Buscan coordenadas, geografía, empiezan a medir. Os he traído estas sandías y melones porque es muy interesante, porque Jorge Juan, que es un personaje maravilloso que tenemos en España, que se cumple este año 250 años, y la verdad tampoco se ha hablado demasiado. Le llamaban el sabio español a un nivel mundial. ¿Por qué? Porque se intentó, era muy divertido porque el mundo se creía que era o achatado como una sandía o alargado como un melón, ¿no? Entonces Newton ya predijo que era sandía. Pero, oye, perdonad, ¿tenéis un poco de agua, por favor? Ah, perdón, aquí. Perdonad. Entonces, el problema de la longitud no estaba solucionado todavía. Y Jorge Juan y Ulloa se fueron a medir. Siempre había un reto. Explorar con un reto, ¿no? Son las expediciones científicas. Aquí os he puesto a la derecha a Félix de Azara, que es un personaje maravilloso, que en 1777 hubo un tratado igual que el anterior, cuando Elcano, con ese tratado de Tordesillas, para... Espera, perdonad, porque se me ha secado un poco la boca. Un segundito. Entonces, este tratado de Ildefonso, siempre los viajes con un reto de límites era medir algo, porque ya España y Portugal se dividían en América, ¿no? Entonces estos científicos viajan a América para medir. Bueno, está claro que Jorge Juan iba
definiendo y defendiendo que era achatada por los polos y los franceses decían que eran alargadas. Entonces, gracias a Jorge Juan se demostró que realmente era achatada por los polos y por eso es muy importante todos sus trabajos. Y aquí, en ese mirar con curiosidad que le hablo a los niños en estas expediciones científicas, este Félix de Azara, maravilloso aragonés, era un militar, estuvo 20 años desplazado a Paraguay en ese problema que tenía que resolver de dibujar límites para España y Portugal. ¿Qué pasa? Que los portugueses no se presentaron y él se quedó 20 años. Iba a hacer un trabajo a lo mejor de 5 años y se quedó 20 años. Yo a los chicos de mi academia les hablo de él porque realmente fue un naturalista por curiosidad y por empezó a mirar las cosas de otra manera y creó unos libros impresionantes en el que Darwin en sus viajes lo cita varias veces, Humboldt también lo cita, se cruza cuando ya llega Félix de Azara de Paraguay de sus 20 años anotando, como le llamaba él, los apuntamientos, todo lo que veía, que eso es lo que ahora descubriremos por qué era capaz de verlo todo eso, se cruzaba con Humboldt y Humboldt iba para allá. O sea, que realmente los españoles siempre con el tema de las expediciones científicas y ese viajar, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, viajar con un reto y con un fin, ¿no? Entonces llegamos a este turismo de la naturaleza tan maravilloso del que estamos aquí defendiendo y me gusta mucho hablar de la etimología del viaje de las palabras. Aquí la palabra naturaleza, me gustaría que ustedes sabieran que naturaleza es la cualidad, dividiéndola en sus palabras y etimología, es la cualidad de la relación en la actividad de nacer, de dar a luz. Entonces, directamente proporcional en la palabra naturaleza tenemos vida, dar a luz, ¿no? Que yo hablo cuando hago fotografías también de esto, porque la fotografía es luz, ¿no? Y aquí os he puesto a Edward Wilson, que es un maravilloso biólogo que habló y explicó, inventó una palabra que es la biofilia, que es ese amor que yo cuando hablo con los niños les digo, estamos programados naturalmente para sentir amor a todos los procesos biológicos. Cuando hablo de vida, no hablo de vida, no, es la vida en general, o sea, es algo común que tenemos todos los seres vivientes, que son esos procesos biológicos directamente que tenemos que descubrir para poder entenderlo. Aquí tenemos a Jacob von Uexküll, es un personaje maravilloso también que habla de los límites de esas diferentes vidas de sujetos. Yo cuando salgo al campo lo que veo son como esferas de vidas en todos los personajes que viven y nosotros para poder entenderles o para poder salir a la naturaleza y empezar a observar tenemos que meternos un poco en sus mundos. Yo cuando salgo a hacer fotografía lo que hago es perseguir la rana, encontrarla, observarla hasta que me transformo en rana. Yo cuando a los niños les digo eso les encanta porque claro, estamos siendo ranas y estamos siendo indios persiguiendo rastros, ¿no? Entonces la naturaleza se vuelve en un laberinto lleno de información, por eso les llamo traductores de vida, porque realmente la gente es como cuando ves una película en ruso y no está subtitulada, pues no te enteras de nada. Por eso es tan importante ir al campo con los abuelos, con los guardas antiguos, con los pastores, toda esa gente de campo que sabe traducir eso porque se lo han contado, porque lo ha vivido. Tenemos que recuperar, por eso estos foros de naturaleza es importante volver a ese campo, pero volver a dialogar y a interactuar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es importante en la naturaleza? Yo siempre destaco 3 cosas, que es tanto el ecotono, que son las diferentes comunidades de seres vivos, por ejemplo, una araña y una abeja tienen sus mundos definidos, muy definidos, y son pequeños, los controlan perfectamente. ¿Qué pasa? En el momento en que interactúan unos con otros, se forman entre ecosistemas diferentes esos límites, que volvemos a esa palabra límite, pero que están completamente en interacción, permeables, ¿no? Lo peor que le puedes hacer a la vida es pararla. ¿Por qué? Porque la aíslas, un plástico, eso directamente la vida no es capaz de traspasarla, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué es un biotopo. El biotopo para mí es simplemente el lugar de ese ser viviente que vive, que está perfectamente adaptado a él. Luego tenemos esa biocenosis, que es esas comunidades de seres vivos que están en ese lugar y cómo se interrelaciona, cómo nos podemos nosotros meter dentro de esos mundos, ¿no? Porque al final, y esta frase me gusta mucho, que la pongo siempre de Edward Wilson, porque
dice que nuestra esperanza de comprendernos completamente a nosotros mismos depende del conocimiento de los sistemas vivos que existen a nuestro alrededor. Yo en mi casa había siempre que viajar fuera, los viajes siempre eran fuera, donde la información estaba. Creo que ahora tenemos que volver a viajar dentro de nosotros mismos, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestro recinto. Yo las mejores expediciones que he hecho con los chavales que estoy en los colegios es en el jardín del colegio, porque solo enseñarles a mirar lo que tienen cerca, contándoles historias apasionantes que tenemos alrededor, es para ellos, o sea, en el momento que les cuentas que hay un pájaro que es capaz de volar sin parar 2 años encima de tu cabeza y que está encima, de repente te empiezan a escuchar como diciendo, uy, la naturaleza suceden cosas bastante increíbles, solo hace falta contárselas, porque ¿quién les cuenta ahora esas cosas? ¿Dónde están esos abuelos en las ciudades? He estado este fin de semana con todas las ovejas de la transhumancia en Madrid y todos los pastores que iban ahí decían, estos de Madrid no saben nada. Y yo, bueno, hombre, pues tendrán que enseñarlo, porque es que al final era una maravilla ver esas ovejas traspasar ese asfalto, ese olor a cabra y a oveja, ese asfalto lleno de sus bolitas. Entonces, realmente es emocionante y tenemos que volver a ello, ¿no? La vida es una diversidad de especies que tenemos a nuestro alrededor. Estamos en Castilla y León. Castilla y León, quiero hablarles que España es el número 1 de reservas de biosfera, siempre lo comento, porque esas esferas de vida, no sé si conocen el concepto de reserva de biosfera, está declarado como una nueva alianza entre el mundo científico, la juventud y entre los seres humanos y su entorno. Parte de un núcleo de conservación que se abre en un tema científico y de educación y luego de desarrollo sostenible. Son realmente espacios maestros para enseñarnos a interrelacionarnos con el medio y esa palabra de sostenibilidad que habla tanto, yo estoy muy enfocada en la educación, o sea, es la sociedad la que tiene que ser sostenible. El planeta siempre ha sido, la naturaleza siempre ha sido. Somos nosotros los que tenemos que salvaguardar nuestro patrimonio vivo. Y les comento que es muy interesante el patrimonio cultural inmaterial, que también la UNESCO declara, así como las reservas de biosfera, que se han cumplido, que tienen aquí este QDR, que no sé si se puede ahora hacer foto o lo que sea, porque es un mapa precioso de toda la información de todo el mundo en todos los bienes inmateriales. Estamos en esta comarca tan maravillosa que estará llena de vida, llena de historias y llena de historias de vida que pueden ser desde un canto, un silbido de la gomera. Hay cosas que a mí cuando leo eso digo, ¿qué interés tiene? Porque realmente no es nada material, pero yo creo que estamos ya transformándonos y traspasando ese mundo de lo material a ese mundo un poco espiritual, o sea, el mundo de la vida, de los conceptos que realmente son los que nos van a armar con esos valores para poder estar navegando todos estos mares, ¿no? Y también Castilla y León es el número 1 de reservas de biosfera de España, de las 53 que hay, 10 son de Castilla y León, lidera, además tiene una de las reservas de la meseta que es una de las más grandes, creo que es la más grande de Europa, y luego también en el patrimonio cultural inmaterial primero está Andalucía y luego está Castilla y León, o sea que realmente tiene 35 que les invito a que investiguen sobre estos temas tan interesantes que pueden ser muy importantes y como retos para que la gente venga a conocer, ¿no? Entonces, puede ser un destino la vida, o sea, es interesante, se puede hacer, se puede invitar a la gente vamos a viajar nuestra naturaleza, ese destino de viaje biológico. Entonces, vamos a ver de qué manera he podido investigar para poder llevar a esos niños a estas... Todo parte en el escudo del Cano, que cuando acabamos de acabar el 5º centenario, de dar la vuelta al mundo, ese maravilloso primus circundediste me, es lo que pone en el Cano, en el escudo del Cano, que se lo puso Carlos V. Fuiste el primero en darme la vuelta. Estábamos en una época de grandes gestas para dar la vuelta al mundo de lo que vivimos ahora y que fue para mí una de las mayores, ¿no? El Cano para mí es otro personaje importante y por eso lo pongo aquí. Entonces, en ese escudo viene, fuiste el primero en darme la vuelta, es
muy poético porque es la propia vida la que habla, o sea, es la vida en la tierra la que habla, ¿no? Entonces yo, adaptándolo un poco ahora, le he puesto el primus circundo te, porque realmente podemos estar quietos y aprender a mirar el mundo que nos da la vuelta a nosotros mismos, ¿no? Creo que además, después de esta pandemia que tuvimos, tenemos que adaptarnos a que ya los trayectos a lo mejor son innecesarios, pero la aventura la podemos seguir haciendo alrededor. Ese es mi reto, de poder mirar con esos ojos de ciencia, que yo creo que es el método al final, y poder ilustrarlo y contarlo con un corazón ilustrado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues hacer visible lo invisible, ¿no? Preguntar a esa gente que sabe. Y aquí, en este diagrama que todo el mundo habla de sostenibilidad entre lo económico, lo social y lo ambiental, yo me he inventado el mío, que pone hacerlo visible, que son las 3 Vs, ¿no? Entre la economía y lo social siempre tiene que ser viable, entre el ambiental y el económico tiene que ser vivible, es un reto para poder legar ese mundo sostenible, pero yo creo que hay una parte que la sociedad podemos hacer, que es hacer visible lo que tenemos a nuestro alrededor. Eso es el reto, y para eso es la tercera V, que es cómo una persona es capaz de hacerlo visible, que no sea una persona que vive en el campo y que se ha educado en eso, ¿no? Como vemos. Entonces, la clave es el asombro, ¿no? Me gusta mucho Carson, que le ha puesto aquí, porque habla del asombro y de la clave de ese admirar los procesos biológicos como fórmulas matemáticas perfectas, como ingenierías completamente tecnológicas, que es impresionante. Estamos hablando tanto de la inteligencia artificial. Yo a los niños les hablo de la inteligencia natural, tan importante para empezar a dar un paso, ¿no? Luego veremos, entonces, por ejemplo, para Platón el asombro era exactamente la clave y el origen de todo saber. Entonces, era una cosa que decía mi padre: no pierdas nunca la capacidad de asombro. Es lo que intento hablarles y contarles las historias de una manera a los niños para que realmente estén asombrados y te escuchen, porque primero tienes que captar su atención. Ahora mismo tenemos un mundo con unas adicciones de pantallas de niños que no te escuchan, y nos pasa a nosotros mismos. Pues imaginaros a un niño que realmente se está criando con esa cantidad de información en la cual él no está experimentando nada, sino está directamente bombardeado, ¿no? Porque al final Entonces, les hablo de estos 3 viajes en una aventura, ¿no? Entonces, vamos a explorar ese mundo que tenemos a nuestro alrededor con esos ojos de ciencia, despertamos ese vínculo que tenemos naturalmente al mundo natural que nos rodea. Luego desarrollamos habilidades, esa segunda parte, que es la parte creativa, donde ya esa inteligencia colectiva para poder comunicarnos. ¿Cómo te puedes expresar tú mejor? Con una foto, grabando un sonido, haciendo tu cuaderno de campo, todo lo que pueda ser comunicación, ¿no? Y luego, entre todos, que ese es el reto, ¿qué podemos hacer entre todos? Una vez que hemos explorado, una vez que hemos interpretado, que nos conocemos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ahí es donde hablo de difundir, que ahí es donde parte la importancia de esa inteligencia artificial. Vamos a ayudarnos con esa inteligencia artificial, o digamos la red, que es lo que me gusta a mí, y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, gracias a esa tríada de inteligencia natural, colectiva y artificial, que sus iniciales coincidieron, pero se llama INICIA, podemos hacer acciones con valores en red, podemos hacer acciones en cooperación, podemos ayudarnos entre todos. Entonces, el conocimiento asociado a una emoción queda fijado por siempre. Entonces, vamos a salir al campo y vamos a ver y a descubrir de qué manera lo podemos hacer. Entonces, os voy a hablar de algo que no sé si conocéis, pero yo creo que debía estar asociado a cualquier viaje, que ahora os contaré cómo he podido hacerlo yo, para inspiraros, que se llama la ciencia ciudadana. Soy una loca de la ciencia ciudadana porque es por primera vez los ciudadanos pueden ser parte de proyectos científicos y volver a ser esos expedicionarios de antes con un reto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a escanear vida, van a coger biodatos, que es lo que les hablo yo, ¿no? Entonces, esa participación ciudadana, que cuando las expediciones científicas comenzaron a hacer, eran empresas científicas para mejorar entre todos, lo recuperamos, por eso partimos de esas expediciones científicas, y esos ciudadanos van a ser capaces de aportar datos
a los científicos en unas plataformas que ahora os contaré, donde esos científicos se nutren de todos esos datos, porque todo el mundo puede viajar al templo, no sé qué, y hacerse la foto, pero si todo el mundo se está yendo al mismo punto, ¿por qué no les enseñamos a viajar en su propio lugar cercano? Porque nadie va a ver en ese punto, en ese momento, viendo ese pájaro volando o ese insecto, o detectando problemas y aportando soluciones directamente en su entorno, embajadores de su propio destino, ¿no? Pero para eso hay que hacerles algo interesante para decir, oye, entonces realmente cuando te enganchas en estos mundos es impresionante, porque hay muchas plataformas que luego os contaré, pero esto es lo que para mí es el reto hacia la gobernanza ambiental que todo el mundo habla. Necesitamos ciudadanos entrenados, educados, y para poder distinguir toda esa vida, ¿no? Entonces, una vez que tú captas esos datos, lo mandas a estas plataformas, los científicos te devuelven información, ciencia. Aquí tengo, por ejemplo, a ver cómo puedo poner aquí, un segundito aquí. Este mapa, por ejemplo, ahí va. Que no sé si voy a poder hacerlo. Bueno, me parece que pasa a la siguiente. Este es un mapa que luego, si no lo pueden ver, es el vencejo directamente. En función de todas las fotos y todos los datos que ha ido haciendo la gente, se ha podido crear estos mapas, que son una maravilla, porque se ve cómo parten de ese sur, cómo llegan cruzando por el estrecho, suben a Europa y vuelven a bajar. Entonces, es un mapa dinámico que, gracias a la captación de datos de toda esa gente que está ya pensando entre todos, pues directamente haciendo una foto, subiendo a la plataforma, mandándolo. Ahora mismo hay millones y millones de datos y científicos de todo el mundo absorbiendo estos datos para hacer ciencia. Entonces ya salimos al campo con un reto, volvemos a ser expedicionarios, volvemos a detectar un personaje, hay que descubrir ese personaje quién es, y una vez que lo suben, realmente a los niños les encanta verlo y ver que su foto pues es usado en cualquier tipo es participativa, voluntaria, eficiente, de ciencia abierta y todas las modernidades tecnológicas, pero con un tema tan importante como la naturaleza y la vida que nos rodea, ¿no? Entonces, expediciones científicas, límites, vida, es lo que les he nombrado, lo que les llevo es educación, divulgación y sobre todo la sociedad sostenible que necesitamos y que requerimos para poder hacerlo. En esta academia de expedicionarios científicos ilustrados que hablo y que llevo a los colegios, es directamente quererse iniciar en ese mundo de observación de la naturaleza para convertirte en un auténtico expedicionario, para poner en práctica todo lo que se hacía para ser entre todos un poco mejor este planeta y poder realmente ser respetuosos con lo que tenemos, valorando la vida antes de perderla, porque es lo que pasa, siempre valoramos las cosas una vez perdidas, pero la vida todavía no la hemos perdido. Entonces vamos a intentar valorar lo que tenemos para explorar, interpretar y difundir todos esos valores para conocer nuestra naturaleza. Entonces les hablo de esa experiencia circular, volvemos a Senostos, pero con un reto, es un viaje de ida a través de la ciencia creativa, que al final esos ojos de ciencia, el método científico es lo único que nos va a salvar de la desinformación. Yo tengo que experimentarlo desde niños pequeños, cuando me dicen, no es que a un niño pequeño no se le puede dar datos como si fuera mayor. Digo, depende cómo se lo cuentes, el niño le va a encantar, se lo tienes que contar de una manera atractiva y que sea él el protagonista, que es lo más importante, ¿no? Entonces, yo cuando voy a los jardines y les doy desde microscopios, telescopios, prismáticos, ¿por qué? Porque cuando yo hago fotos a través de ese objetivo, estoy haciendo fotos a mundos subjetivos, estoy haciendo personajes. Entonces, el otro día estábamos con un microscopio, que me lleva un microscopio enanito, que no lo he traído hoy aquí, pero viendo por ejemplo, las alas, estamos hablando de biomímesis maravilloso, las alas de las abejas, tienen 2 pares de alas, pero cuando necesitan mucha velocidad hay unas estructurillas en el ala de abajo, en la inferior, con unos ganchitos que se enganchan al ala superior y se crea una sola ala.
Entonces, claro, cuando tú le cuentas al niño que la abeja, que es un mundo absolutamente maravilloso, que creo que vais a hablar ahora de algo de campos de lavanda, o sea, todo lo que sea favorecer a los insectos, creo que es mucho más importante ahora mismo que todo. Los insectos son fundamentales y las abejas es un mundo apasionante, pero cuando les cuento esto, dicen, sí, unos ganchitos en las alas, tal, y entonces les pongo el microscopio y cuando lo miran se quedan alucinados. Bueno, pues ahora dibújalo, mírelo, cuántos ganchitos hay, y entonces, ¡boom!, directamente como abejas a la miel, como moscas a la miel. Encantados de estar descubriendo eso, porque les han hablado de biología, de tal, pero descubrir los detallitos a mí es lo que creo que es apasionante, y para eso necesitamos todos esos instrumentos para ir a través de ese objetivo, ¿no? Y luego contarlo, porque ahora mismo estamos en las redes y las acciones tienen que ser divulgadas, tienen que ser difundidas, con lo cual un niño puede ser un científico mirando y puede ser un divulgador científico en el momento que crea un cuaderno de campos, una manera de contarlo o se lo cuenta a sus amigos. Entonces, lo que he hecho es estos proyectos de retos, transformar viajes en un reto científico, que ahora os contaré unos ejemplos que he hecho, en retos sobre todo para detectar problemas que solemos tener a nuestro alrededor. Les hablo siempre que se vayan al campo con sus abuelos, con gente, abuelos en Madrid, pues intento sacarlos, pero que tengan esa conexión. Siempre hay un abuelo en cualquier ciudad que viene del pueblo y se acuerda y le cuenta, hay que intentar sacarles de ese asfalto y poderles llevar a esa inteligencia natural que es tan importante, ¿no? Por eso tengo proyectos también entre España y Paraguay. Cuando estuve en la Embajada de Paraguay para hablar, me dijeron, bueno, necesitamos los niños de España para que les hablen de toda esta tecnología. Le digo, no, perdone, es que yo voy a hacer lo contrario, yo voy a conectar niños de Paraguay a niños de aquí para que les hablen de la tecnología tan importante que todavía la están usando más, que es la inteligencia natural, cómo ellos se desarrollan, cómo viven ahí, ¿no? Entonces creo que esa unión América-España, que fue tan importante para mi padre, estoy deseando dar ese salto también, porque creo que somos América y ellos son España. Entonces, a través de la naturaleza son ellos los que nos van a salvar ahora, ¿no? Entonces, esa divulgación científica y enseñándoos. Os he traído esto, que es una foto que estuve un año con el Colegio Montessori, en una asignatura que pude realizar de cómo convertirte en expedicionario científico ilustrado. Cuando me presenté en el colegio, como no era ni su profesora ni nada, era una asignatura que logré colarla como complementaria. Y claro, me miraron diciendo, ¿quién es esta? Entonces les empecé a contar los animales que íbamos a mirar con ojos de rana, vamos a volar como un apusapu, que es nuestro maravilloso vencejo, que vamos a estar 2 años volando sin parar. Me los fui metiendo y al final fuimos a los parques naturales que tienen alrededor, hicimos esa expedición de límites en su jardín, registrar una cantidad de especies en su propio jardín. Les llevé todo tipo de inventos para ver y claro, descubrieron que en la clase A tenían un nido de avión común. Pues es que los veíamos siempre. Bueno, pues este pájaro vuela hasta, lleva tal. Entonces, el momento es que es apasionante en la naturaleza. O sea, la tecnología nos supera con creces y tuvimos la suerte de presentar 3 proyectos en un congreso científico en el Museo de Ciencias Naturales, tan emblemático y tan importante como él. Bueno, ellos se quedaron encantados y fue una experiencia brutal que seguimos haciendo. Por ejemplo, es otra experiencia a nivel universitario de la Autónoma con la Politécnica. Tenían que hacer un viaje de fin de curso y yo les propuse, vamos a hacer una expedición, pero sí una expedición por todo el Mediterráneo. Ellos tenían un viaje del Mediterráneo con el tema de la nutrición para aprender sobre nutrición y alimentación mediterránea. Y entonces yo les dije, bueno, fundamental, como siempre vamos nosotros con ese reto de expediciones de límite vida, ¿cuál era el mayor límite de la vida común que tenemos en el Mediterráneo? El plástico, ¿no? El plástico es exactamente lo que se está cargando un montón de vida y es terrible, desde los microplásticos, que realmente yo no sabía que en una lavadora cuando se lava todos esos microplásticos van directamente por el uso de esos tejidos que son sintéticos, ¿no? Que todos tenemos ya, que mi padre era un loco del plástico, contra el plástico y contra todo tenía que ser de algodón. Entonces yo decía, qué visionario era, porque al final sabía, claro, fíjate, pues mi padre, Félix Rodríguez de la Fuente, cuando habla de las basuras, pues al final tenemos que volver a rescatar a esos personajes y actualizarlo.
Entonces ha sido un proyecto muy interesante, se llama Primus Circundo de Med, porque estuvimos con Save the Med, que es una fundación para salvar el Mediterráneo, hicieron test en todas las playas de todos los países que iban, hicieron todo un método científico, sus macrotransectos, recopilaron y recolectaron microplásticos, todo tipo de plásticos, y ahora está en la fundación para hacer una investigación. Ellos que iban a hacer un viaje se volvieron con un reto, y no solo con un reto, sino con una publicación científica. Entonces, se quedaron encantados. Entonces, no nos escapemos que explorar, interpretar y difundir es posible con esa mirada científica ilustrada, que la recuperamos para conocer y respetar nuestra naturaleza, ¿no? Que eso al final, nuestra naturaleza es la misma del de enfrente, del bicho, del insecto, todo, porque entre todos un poco es lo que vamos a poder salvarnos. Esa cooperación digital de la que hablamos tan importante y de la que nos puede ayudar esas redes, ¿no? Acciones con valores en red. Eso es lo que necesitamos para esa sociedad sostenible. Y para llegar a ese homo virtualis, ¿no? Que es un poco, pues, yo me invento muchas palabras, pero digo, bueno, pues de biocenosis, o sea, tendremos que llegar a darnos cuenta que lo más valioso que tenemos es esa vida y cómo protegerla. Entonces, me encanta esta frase, que la naturaleza no se enseña ni se aprende, solo te lleva de vuelta a tu origen y entre todos es posible. Entonces, nada, muchísimas gracias por escucharme.